Hola, muy buenas. El día de hoy daremos a conocer el trabajo número 1 del ramo de hidrología del grupo F, conformado por Rodrigo Stay, Julián Yáñez y yo, Diego Tomei. A continuación, presentaremos el problema que se nos entregó para la resolución, el cual dice: una masa de aire no saturada se encuentra en la cota 106 metros sobre el nivel del mar. Asciende hasta la cota 4088 metros sobre el nivel del mar. En la cota 824 metros sobre el nivel del mar, de su ascenso se produce la formación de nubes. Una vez alcanzada la cota 4088 metros sobre el nivel del mar, la masa de aire elimina el exceso de vapor de agua mediante la precipitación, alcanzando la condición de mínima saturación. Luego de esto, desciende a la cota 1862 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la temperatura que inicialmente tenía la masa de aire si los procesos de ascenso y descenso son adiabáticos? El punto de rocío al final de todo el proceso es de 15 grados Celsius. El gradiente adiabático húmedo es un 76% del gradiente adiabático seco y la humedad relativa al final del proceso es de 48%. Para comprender cómo se produce este fenómeno, debemos entender que la formación de las nubes se produce por la condensación del agua en la atmósfera. Esto se produce principalmente por la evaporación generada por el Sol, la cual se condensa o sublima en pequeñas gotas de agua o pequeños cristales de hielo. Luego, a raíz de la gravedad, el agua que estas formaciones tienen contenida, ya sea líquida como la precipitación o bien sólida como lo es la nieve y el granizo, fluyen hacia abajo sobre la Tierra. Este proceso es importantísimo para el ciclo del agua presente en la superficie terrestre. Ahora daremos a conocer cuáles son los datos y conceptos hidrológicos importantes para la resolución del problema anteriormente planteado. Como se ve en el esquema, se parte con una masa de aire no saturada a una cota de 106 metros sobre el nivel del mar. Luego, esta masa de aire sube hasta la cota 824 metros sobre el nivel del mar, donde se produce la formación de nubes. Luego, esta masa de aire, o ahora nube, sigue subiendo para llegar a la cota 4088, donde elimina el exceso de agua mediante precipitación para luego descender hasta la cota 1862 metros sobre el nivel del mar. El proceso por el cual se produce el ascenso y el descenso son del tipo adiabáticos. Se nos informa en el enunciado que el gradiente adiabático húmedo es un 76% del gradiente adiabático seco. Para entender este punto, definiremos lo que es el gradiente adiabático seco y lo que es el gradiente adiabático húmedo. Para el gradiente adiabático seco es el cual determina cómo disminuye la temperatura de una masa ascendente de aire con agua en estado gaseoso contenida en su interior, con una constante de menos 0.98 dividido 100 grados Celsius por metro. Por otro lado, el gradiente adiabático húmedo hace referencia al cambio de temperatura de una masa que asciende cargada de agua en su interior en estado líquido. A raíz de lo que nos dice el enunciado, el punto de rocío al final del proceso es de 15 grados Celsius. Y también de lo que sacamos del enunciado, la humedad relativa al final del proceso es de un 48%. Ahora mis compañeros procederán con la resolución del ejercicio. Hola, mi nombre es Julián Yáñez y a continuación mencionaré las fórmulas y las relaciones que debemos tener en consideración para el desarrollo del problema. Para la resolución de este enunciado debemos encontrar la temperatura inicial que posee la masa de aire. Esta masa de aire se traslada de forma ascendente y descendente, por lo que a medida que varía el valor de sus cotas, también va a variar el valor de su temperatura. Tomando en consideración esto, relacionaremos la temperatura de estos partiendo desde el punto final, de modo de que vayamos retrocediendo hasta poder llegar al punto de partida. Para poder resolver este ejercicio ocuparemos las tres siguientes fórmulas. La primera es la relación de Clausius-Clapeyron. Esta nos proporciona una relación cuantitativa entre la presión de vapor de agua y la temperatura. Se puede observar en el gráfico. Se puede
ver que tiene un comportamiento exponencial, y la fórmula que nos entrega esto nos permite calcular la presión de vapor a una temperatura determinada. La segunda fórmula es la de la humedad relativa. Esta relaciona la presión de vapor de saturación con la presión de vapor real. Cabe mencionar que la presión de vapor real se determina de la misma forma que la anterior, pero con la temperatura en el punto de rocío. Por último, utilizaremos la fórmula de relación de la temperatura. Esta fórmula nos entrega como resultado la temperatura final con respecto a la temperatura inicial, el gradiente correspondiente, ya sea húmedo o seco, y la diferencia de altura que existen entre ambos puntos. El primer paso que vamos a realizar para la resolución del ejercicio va a ser calcular la presión de vapor real con la temperatura de rocío mediante la relación de Clausius-Clapeyron. Tenemos que la temperatura en el punto de rocío son de 15 grados Celsius. Entonces ocupamos la relación y le cambiamos el valor de la temperatura correspondiente. Una vez hecho el cálculo, nos da que la presión de vapor real es de 1705.904 pascales. Una vez hayamos determinado la presión de vapor real, vamos a calcular la presión de vapor saturada mediante la fórmula de la humedad relativa. Tenemos que la humedad relativa es el cociente entre la presión de vapor real y la presión de vapor saturada. Tenemos que la humedad relativa en ejercicio es de 0.48 o 48%, y que la presión de vapor real es de 1705.904 pascales. Despejamos la presión de vapor saturada y nos queda que tiene un valor de 3553.968 pascales. Una vez hayamos sacado la presión de vapor saturada, vamos a calcular la temperatura mediante al igual que la primera vez, mediante Clausius-Clapeyron. Reemplazamos el valor de la temperatura aquí al final y cambiamos los valores correspondientes. La presión de vapor saturada de 3553.968 y le cambiamos el valor aquí de la temperatura, o sea, la incógnita la tenemos que despejar. Una vez calculado esto, nos da que la temperatura en la cota 1862 es de 26.94 grados Celsius. Hola, mi nombre es Rodrigo Stay y continuaré con el desarrollo del ejercicio. En este paso se hará uso de la fórmula que relaciona la temperatura final con la temperatura inicial. Es posible relacionar ambas temperaturas gracias a dos factores, el gradiente adiabático y la diferencia entre las cotas. Para la resolución correcta debemos comprender qué es el gradiente adiabático. El gradiente adiabático corresponde a la variación de temperatura que experimenta la masa de aire o vapor de agua mediante esta asciende o desciende. En resumen, el gradiente adiabático es la pendiente que relaciona la temperatura con la altura de la masa de aire. En este caso, para conocer la temperatura en la cota 4088 metros sobre el nivel del mar, haremos uso del gradiente adiabático seco, ya que en esta cota no existe condensación de la masa de aire. Entonces, utilizando los datos entregados y obtenidos mediante los cálculos anteriores, tenemos que la temperatura en la cota 4088 es de 5,13 grados Celsius. Podríamos tener noción de que el cálculo se encuentra correcto, ya que a una mayor altura la temperatura va disminuyendo, y como resultado tenemos una temperatura inferior a la obtenida en la cota 1862. Ahora, para obtener la temperatura en la cota 824 metros sobre el nivel del mar, haremos uso de la misma fórmula usada anteriormente, con una pequeña variación, que en este caso haremos uso del gradiente adiabático húmedo, ya que en la cota 824 comienza la formación de nubes, que corresponde con la fase de condensación en el ciclo del agua, y por definición del gradiente adiabático húmedo es cuando la masa de aire comienza su condensación. Por lo tanto, reemplazando los valores y teniendo en cuenta que en este caso el gradiente húmedo corresponde al 76% del gradiente adiabático seco, tenemos que la temperatura en la cota 824 es de 29,13
36,44 grados Celsius. Y para finalizar y poder darle respuesta a nuestro problema, que es encontrar la temperatura inicial en la cota 106 metros sobre el nivel del mar, que corresponde cuando esta comienza a ascender, hacemos uso de la misma fórmula utilizada anteriormente y usamos el gradiente adiabático seco, ya que en este punto no ocurre condensación, ya que se encuentra nuestra masa de aire en estado gaseoso, y reemplazando los datos obtenemos que la temperatura inicial en la cota 106 es de 36,48 grados Celsius. Y si nos damos cuenta, en la cota 106, que es la cota más baja, obtenemos la temperatura mayor, y cumple con lo esperado por lógica, ya que a medida que la masa de aire asciende, disminuye su temperatura. La temperatura obtenida en la cota más baja corresponde a la mayor.